Hola a todos mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Bienvenidos una vez más a nuestro canal, este espacio bendecido donde cada día compartimos la palabra del Señor, oramos juntos y fortalecemos nuestra fe. Me alegra mucho que estés aquí hoy, dedicando este valioso tiempo para acercarte a Dios. A veces, cuando nos detenemos por un momento y encontramos un verdadero silencio en el fondo de nuestra alma, nos damos cuenta de que existe una necesidad muy grande en nuestro interior. Es una sed inmensa que ninguna conversación y ninguna palabra humana puede calmar. Vivimos rodeados de muchas distracciones diarias, pero hay una inquietud muy real en nosotros que todo el ruido de este mundo, con sus prisas y preocupaciones, simplemente no logra apagar. Esa necesidad profunda, mis queridos hermanos, es la sed de Dios, es el deseo natural de nuestro corazón de estar cerca de nuestro Padre y Creador. Hoy en día, vemos que muchas personas oran. Todos nosotros nos acercamos a Dios en momentos de necesidad. Repetimos las palabras que hemos aprendido desde niños, le pedimos favores para nuestra vida diaria, por la salud de nuestras familias, e incluso encendemos velas como una señal de nuestra fe. Todo esto es parte de nuestra devoción, pero tristemente, muy pocos han aprendido a dar el siguiente paso. Muy pocos logran entrar verdaderamente en ese espacio sagrado y personal con el Señor. Necesitamos recordar que la oración no debe ser solo nosotros hablando sin parar. Debemos aprender a hacer una pausa y a abrir el corazón de manera sincera. Cuando logramos esto, la oración deja de ser un simple monólogo. Se transforma en un encuentro vivo, real y cercano con nuestro Padre Celestial. Un momento donde Él nos escucha, nos consuela y nos llena de su paz infinita. No porque Dios esté lejos, sino porque el corazón humano suele estar lleno de prisa, de miedo, de pensamientos que no descansan. La verdadera oración comienza cuando el alma se atreve a quedarse quieta delante de Dios, sin máscaras, sin discursos, sin pretensiones. Desde pequeños nos enseñaron a rezar con fórmulas, y esas fórmulas son valiosas, santas y necesarias. Pero existe un nivel más profundo, un modo de orar que no depende tanto de lo que decimos, sino de cómo nos colocamos ante la presencia divina. Orar así no es complicado, pero exige algo que pocos están dispuestos a ofrecer: el corazón entero. No un corazón distraído, no un corazón negociador, sino un corazón desnudo, humilde, consciente de su pobreza espiritual. Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes, dice la Escritura. Y esta verdad se cumple con especial fuerza en la oración. La mayoría de las personas se acerca a Dios solo cuando el dolor aprieta, cuando el miedo se vuelve insoportable o cuando las soluciones humanas se han agotado. Entonces, rezan con urgencia, casi con desesperación. Dios escucha incluso esas oraciones porque es Padre y misericordioso. Pero la oración que transforma el alma nace cuando dejamos de usar a Dios como último recurso y comenzamos a buscarlo como primera necesidad. Orar de verdad es reconocer que sin Él no podemos respirar espiritualmente. Existe una gran diferencia entre hablarle a Dios y estar con Dios. Muchos hablan sin escuchar, llenan el silencio con palabras, pero no dejan espacio para que Dios hable al corazón. La oración profunda empieza cuando el alma aprende a callar. No un silencio vacío, sino un silencio lleno de presencia, donde el corazón dice sin palabras: «Aquí estoy, Señor». En ese silencio, Dios actúa, sana, corrige y consuela de formas que la mente no puede explicar. Este tipo de oración no depende del lugar ni del tiempo. Puede ocurrir en una iglesia silenciosa o en medio del ruido de la ciudad, porque nace en el interior. Es una actitud del alma que se rinde, que deja de controlar, que abandona la obsesión por entenderlo todo. El ser humano sufre mucho porque quiere tener respuestas inmediatas, porque no tolera la incertidumbre. Pero Dios no siempre da explicaciones, muchas veces da paz. Y esa paz solo se recibe cuando dejamos de exigir y empezamos a confiar. Pocos oran así porque esta oración exige verdad interior. No se puede fingir delante de Dios. En su presencia caen las excusas, se rompen las apariencias y salen a la luz las heridas que tanto tratamos de ocultar. Por eso muchos huyen de la oración profunda, porque temen encontrarse consigo mismos. Pero es precisamente allí donde comienza la sanación. Dios no entra por la fuerza, espera a que el alma le abra la puerta. Cuando una persona aprende a orar desde lo más profundo del corazón, su vida empieza a cambiar lentamente. No siempre cambian las circunstancias externas,
pero cambia la manera de mirarlas. El dolor ya no destruye, las pruebas ya no desesperan y las heridas ya no amargan. La oración verdadera no elimina la cruz, pero da fuerza para cargarla con amor. Y esa fuerza no viene del esfuerzo humano, sino de la gracia. Hay quienes creen que orar bien es sentir cosas extraordinarias, emociones intensas o consuelos visibles. Pero la mayoría de las veces, la oración auténtica se vive en la sequedad, en la perseverancia silenciosa, en la fidelidad sin aplausos. Orar cuando no se siente nada es una de las formas más puras de amor a Dios. Es decirle, no te busco por lo que me das, sino por quién eres. El mundo moderno ha olvidado el valor del recogimiento. Vivimos conectados a pantallas, a mensajes, a noticias que nunca se detienen. El alma saturada de estímulos pierde la capacidad de escuchar. Por eso muchos rezan y no experimentan nada, no porque Dios no esté, sino porque el corazón está disperso. Aprender a orar, como pocos saben hacerlo, implica aprender a desconectarse del ruido para conectarse con lo eterno. Dios no busca oraciones perfectas, busca corazones disponibles. No le impresionan las palabras bonitas, sino la sinceridad. Un suspiro humilde vale más que 1000 frases vacías. Cuando el alma se presenta tal como es, con su cansancio, sus dudas y su fragilidad, el cielo se inclina con ternura. Allí comienza una relación viva, no una costumbre religiosa. Esta forma de oración no se aprende en un solo día. Es un camino, una escuela interior donde Dios mismo se convierte en maestro. Cada momento de silencio, cada acto de confianza, cada entrega pequeña va abriendo el corazón. Poco a poco el alma aprende a descansar en Dios, a confiar sin condiciones, a amar sin calcular. Y cuando alguien entra en este modo de orar, algo profundo despierta dentro, una sed mayor, un deseo más puro, una atracción silenciosa hacia Dios que no se puede explicar con palabras. Es el inicio de una transformación que no se nota de inmediato, pero que cambia la eternidad. Y en ese punto, el alma comienza a comprender que la oración no es solo algo que se hace que ni cinco, es alguien con quien se vive. En el amanecer de la conciencia interior, cuando los primeros rayos de luz atraviesan la oscuridad del alma, comienza un encuentro silencioso con lo divino. Esa luz no viene de lámparas ni de pantallas, sino de un susurro que ilumina el corazón desde dentro. Cada palabra, cada respiración, cada pequeño acto de entrega se vuelve un canal donde la gracia puede fluir. Orar así no se trata de acumular rezos, sino de permitir que la luz de Dios atraviese todas las sombras, revelando lo que es verdadero y dejando atrás lo que solo confunde. Muchos buscan oraciones largas, rituales complejos, fórmulas exactas, pensando que la perfección externa produce efecto. Pero el Maestro enseña que la luz del alma se enciende con la sinceridad más sencilla. Un corazón que se abre incluso con miedo y dudas es más poderoso que 1000 palabras recitadas sin vida. La oración profunda es un diálogo donde la voz humana calla para escuchar la voz eterna, donde los gestos se hacen reflejo de una intención pura. El primer paso hacia esta intimidad con Dios es reconocer la propia fragilidad. No podemos sostenernos solos, y la oración auténtica comienza con esa humildad. Admitir la necesidad de la luz divina es el acto más valiente de todos. Sin esta aceptación, todo esfuerzo se vuelve rutina vacía. Por eso, quienes aprenden a orar como pocos descubren una fuerza silenciosa, la capacidad de sostenerse en medio de la confusión, de permanecer en paz aun cuando la vida parece desbordada de ruido y prisa. La luz también revela los apegos que impiden el crecimiento espiritual. Cosas que parecían necesarias pierden peso. Emociones que parecían esenciales se disuelven ante la presencia de Dios. Allí, en ese espacio iluminado, el alma aprende a diferenciar entre lo que alimenta y lo que cansa, entre lo que construye eternidad y lo que roba tiempo. Soltar se convierte en un acto de amor y sostener lo que realmente importa. En un acto de obediencia, en este diálogo con Dios, la paciencia se vuelve compañera constante. La luz no arde de inmediato, crece poco a poco, iluminando primero los rincones más humildes y oscuros. Cada momento de espera, cada silencio prolongado, es una preparación para la claridad. Así, quien persevera en la oración descubre que incluso los aparentes retrasos son bendiciones disfrazadas, caminos que fortalecen la fe y templan el corazón para recibir la verdad más profunda.
Orar como poco significa aprender a permanecer cuando no se siente nada, cuando la emoción desaparece y solo queda el latido del corazón. Es en ese latido donde se encuentra Dios. La luz se manifiesta en la constancia, no en el efecto inmediato. Por eso el alma entrenada en esta oración desarrolla una mirada diferente. Los problemas se perciben desde otra perspectiva. El miedo se ahieta y la esperanza se convierte en una fuerza inquebrantable que atraviesa cada prueba. Este aprendizaje también enseña a reconocer las distracciones. El mundo ofrece sonidos, imágenes y promesas que saturan el espíritu, pero la oración profunda exige silencio interior. Cada vez que el alma se inclina y decide escuchar en lugar de hablar, se abre un espacio donde la luz puede entrar sin obstáculos. Poco a poco se forma una armonía entre el corazón y la gracia, una conexión que transforma la vida sin necesidad de grandes gestos visibles. La luz que guía la oración auténtica no es solo consuelo, sino también llama a la fidelidad, a la entrega diaria, a la vigilancia del corazón. Enseña que la oración verdadera no es ocasional, sino un estilo de vida. Cada decisión, cada pensamiento, cada palabra pronunciada o callada, se convierte en un reflejo de esa presencia interior. Y cuando la vida parece caótica, esa luz permanece firme como un faro en medio de la tormenta, mostrando el camino hacia la paz que no depende de circunstancias externas. En esta etapa del camino, el alma descubre que la oración ya no es un acto aislado, sino un flujo constante de unión con Dios. Cada momento, incluso el más mundano, puede convertirse en espacio sagrado si se vive con atención y entrega. Así la luz interior crece, transforma la percepción y prepara el corazón para un encuentro más profundo, donde la fe deja de ser teórica y se convierte en experiencia viva y constante. Finalmente, el alma entiende que orar como pocos no es una habilidad adquirida, sino un hábito del corazón entrenado en la intimidad con Dios. La luz interna, aunque a veces tenue, se convierte en guía segura. Y justo cuando la mente humana se siente incapaz, el espíritu descubre que permanecer en esa luz es suficiente para resistir la confusión, el miedo y la prisa. La oración auténtica no depende del mundo, depende del corazón que se atreve a abrirse. Y ese corazón poco a poco aprende a vivir siempre iluminado, siempre atento, siempre disponible para escuchar la voz de Dios, incluso cuando todo parece silencio. En el corazón del día, cuando los ruidos del mundo alcanzan su clímax y las preocupaciones se amontonan como sombras densas, la luz que ha comenzado a brillar en el alma revela su fuerza silenciosa. Orar como pocos no es un escape, es un acto de coraje. Es mirar el caos sin ceder al miedo. Sostenerse en la fidelidad cuando todo alrededor parece vaciarse de sentido. Cada respiración entregada, cada pensamiento guiado hacia Dios, se convierte en hilo de luz que atraviesa la oscuridad de la confusión humana. La luz no ilumina solo los grandes misterios, ilumina los detalles más pequeños de la vida cotidiana. La paciencia frente a una conversación difícil, la calma ante una noticia que agita, la ternura al interactuar con quien no entiende. Todos estos momentos son ventanas donde la oración se vuelve acción viva. El alma aprende que no necesita signos espectaculares. La transformación verdadera se realiza en lo cotidiano, en la constancia silenciosa que nadie ve, pero que Dios registra con infinito amor. A través de la oración constante se revela un principio profundo. Lo que permanece no depende del control humano. La luz enseña que cuanto más intentamos dominar, más nos alejamos de la verdadera paz. Por eso quienes han aprendido a orar, como pocos, descubren un misterio escondido. Soltar no es perder, sino abrir espacio para recibir la gracia que sostiene, la que transforma sin ser percibida por ojos humanos. Cada renuncia a la prisa, cada entrega a la paciencia, cada silencio respetado en lugar de la queja, se convierte en alimento espiritual que fortalece para la batalla invisible que todos enfrentamos. El espíritu, cuando se habitúa a esta luz, empieza a reconocer la presencia de Dios en todo. Una sonrisa que calma un corazón herido, un gesto de perdón en el momento justo, la palabra correcta pronunciada sin ruido, todo se convierte en oración. La luz interior no exige grandes rituales, exige coherencia, exige que el corazón esté presente en cada acto, incluso en los más pequeños. Y allí, en esa presencia constante, surge una libertad que sorprende. La libertad de vivir sin ansiedad, la libertad de amar sin esperar reconocimiento,
la libertad de ser instrumento sin necesidad de controlarlo todo. Pero la luz también revela las sombras que aún habitan en el alma. Orgullo disfrazado de piedad, temores que se ocultan bajo la apariencia de prudencia, resentimientos que susurran en silencio. Todo sale a la superficie. La oración, como pocos, actúa entonces como purificador. No destruye, no acusa, sino que muestra con ternura aquello que impide recibir plenamente la gracia. Y en esa revelación, el alma descubre que cada batalla interna es un camino hacia la libertad. Cada conflicto no resuelto no es castigo, sino lección. Cada emoción mal dirigida no es culpa, sino oportunidad de aprender a sostener el corazón en Dios. En este proceso, la luz que guía la oración también enseña la escucha. No se trata solo de hablar a Dios, sino de aprender a permanecer atentos a su voz. Esa voz no siempre se escucha con los oídos humanos. Muchas veces es una sensación, un impulso, un consuelo inesperado. La luz enseña a reconocer esas señales en medio del ruido, a distinguir lo esencial de lo accesorio y a permitir que el corazón se ajuste a la voluntad divina en lugar de a los caprichos del mundo. Y así cada día se convierte en un taller espiritual, donde la oración verdadera forma al alma como un escultor que lentamente revela la obra oculta en la piedra. Cada acto de amor, cada paciencia sostenida, cada silencio respetado, cada entrega a Dios son golpes delicados pero firmes, que moldean un corazón capaz de resistir la confusión, la tristeza y la prisa. La luz interna se intensifica, no con estruendo, sino con constancia, y prepara al alma para ver la vida desde otra perspectiva, donde lo esencial tiene prioridad y lo superficial se disuelve como niebla ante el sol. En la actitud de la noche, cuando el mundo parece dormido y los ecos del día se apagan, el alma que ha aprendido a orar como pocos comienza a sentir un temblor interior. No es miedo, sino la presencia de la luz que revela lo que aún está oculto. Cada distracción, cada hábito inútil, cada apego que parecía inofensivo, se muestra ahora en su verdadera naturaleza. La luz no hiere, simplemente ilumina. Y cuando el alma se enfrenta a su propia fragilidad, aprende la primera lección profunda. La oración transforma primero a quien ora antes de transformar el mundo. Esta transformación es silenciosa. No se percibe en la prisa ni en el ruido de la vida diaria, sino en la manera en que el corazón responde al caos. Una palabra de paciencia ante una injusticia, un gesto de misericordia donde se esperaba indiferencia, un acto de perdón donde todo clama venganza. En estos detalles, la luz que guía la oración se hace tangible. Cada pequeño acto de fidelidad es un hilo que entreteje al alma con la fuerza invisible de Dios. Pero la luz también trae confrontación. Las pruebas que antes parecían externas, ahora se sienten como sombras internas. Dudas persistentes, emociones desbordadas, recuerdos que claman atención. La oración auténtica no evita estas pruebas, las atraviesa. Enseña a sostener el corazón, incluso cuando todo parece temblar. La perseverancia en la oración es como un faro que no se apaga en la tormenta, que permite ver el camino aún cuando la oscuridad se cierne con fuerza. A medida que la luz penetra más profundamente, revela una segunda verdad. La fe no es estática, y la oración no es un simple acto de rutina. Cada día trae nuevos desafíos, y la fidelidad se mide en la constancia, en la capacidad de permanecer cuando las emociones fallan, cuando las respuestas no llegan, cuando todo parece silencio. Aprender a confiar sin ver es el arte más difícil de la oración, pero también el más fructífero. El alma empieza a comprender que esta luz no solo guía, sino que purifica. Lo que parecía esencial se redefine. Lo que parecía pesado se vuelve ligero. Lo que parecía urgente se vuelve secundario. La luz enseña a distinguir entre lo necesario y lo superfluo, entre lo que alimenta el espíritu y lo que lo agota. Y en esa claridad, el alma descubre libertad. Libertad de dejar ir sin miedo. Libertad de amar sin esperar. Libertad de sostener la verdad sin necesidad de aprobación. Cada prueba es un espejo que refleja no solo la fragilidad, sino también la fortaleza que ha sido cultivada en silencio. La oración constante ha hecho que la luz interior se vuelva firme, no brillante por ostentación, sino sólida por profundidad. Y cuando esta luz se enfrenta al mundo, no se apaga, no se tambalea, ilumina con paciencia, con discernimiento, con amor que no reclama, sino que sostiene.
La perseverancia también enseña humildad. La oración revela que no todo depende del esfuerzo humano. Algunas puertas solo se abren con la gracia. Algunos milagros solo ocurren en silencio. El alma aprende a colaborar con Dios, no a controlar, a escuchar más de lo que habla, a esperar más de lo que exige. Cada acto de entrega voluntaria fortalece la fibra interna y prepara el corazón para recibir bendiciones invisibles que transforman sin ser vistas. Finalmente, la luz revela la interconexión de todas las almas que buscan a Dios. La oración verdadera no es un acto aislado, es parte de un tejido invisible donde cada fidelidad influye en otra, donde cada renuncia sincera sostiene un destino más amplio que la mente humana no puede comprender. El poder de la oración constante no reside en la cantidad de palabras, sino en la profundidad de la fe y la claridad de la luz que se deja brillar desde el interior. En la calma que sigue la tormenta, cuando el corazón ha aprendido a permanecer y la luz ya no es apenas un reflejo, sino un fuego interior que nunca se apaga, el alma comienza a comprender la plenitud de la oración. No se trata de palabras perfectas ni de devociones espectaculares, sino de una presencia constante, silenciosa y transformadora. Cada instante de fidelidad ha acumulado un tesoro invisible y ahora se revela en la serenidad que no depende de circunstancias externas. La luz interior muestra que la verdadera oración ha sido siempre un acto de amor y confianza, no una herramienta para obtener lo que deseamos, sino un puente que nos une con el Creador, un canal que permite que su paz fluya, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. La oración que se ha cultivado en lo secreto ya no necesita reconocimiento, porque su fruto es interno, profundo, eterno. El alma descubre que la constancia en la oración no solo transforma el corazón, sino la manera de percibir el mundo. Lo urgente se vuelve relativo, lo superficial pierde poder y lo esencial brilla con claridad. Cada desafío que antes provocaba ansiedad, ahora es enfrentado con calma. Cada dificultad se convierte en oportunidad para permanecer firme en la fe. La luz que guía no solo ilumina, sino que fortalece sosteniendo el espíritu en equilibrio y revelando lo que verdaderamente importa. En este silencio sagrado se revela también la dimensión comunitaria de la oración. La luz que habita en un corazón fiel no permanece aislada. Se extiende, toca otras vidas, suaviza dolores, alienta a quienes dudan, fortalece a los débiles. La oración auténtica construye puentes invisibles, conecta destinos y sostiene realidades que solo Dios ve. Comprender esto hace que el alma camine con humildad y gratitud, consciente de que cada acto de fidelidad tiene un alcance mucho mayor que el que percibe la mente humana. El fruto último de la oración perseverante es la paz que no depende de la calma exterior. Es la certeza de que aunque los caminos sean inciertos y las noches largas, la luz divina nunca se retira. La entrega total de cada pensamiento, cada deseo y cada miedo genera un corazón que ya no teme, que confía sin reservas y que descansa en la providencia de Dios. La verdadera libertad se alcanza cuando dejamos de controlar y comenzamos a vivir confiados en la fidelidad divina. En esta etapa, el alma entiende que toda renuncia, cada sacrificio silencioso, cada acto de amor oculto, ha preparado el terreno para la plenitud espiritual. La luz interior ya no solo guía, sino que refleja la presencia de Dios. En cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento. Quien ha llegado hasta aquí ya no busca pruebas externas de la gracia, porque la ha sentido y la ha hecho parte de su ser. Y así la oración deja de ser una práctica para convertirse en vida misma. Cada respiración, cada decisión, cada momento se vive desde la presencia constante de Dios. La luz que antes era tenue, ahora resplandece con fuerza, ilumina, protege, guía y conforta. La intimidad con el Creador transforma incluso lo cotidiano en sagrado, y cada gesto se convierte en oración viva, sin necesidad de fórmulas ni rituales externos. Finalmente, el alma se enfrenta al último acto de fe, la entrega total sin reservas, no por obligación. Cuando nos acercamos al Señor y le entregamos nuestro corazón, es fundamental recordar que lo hacemos no por obligación, sino por un amor puro y sincero. Nos acercamos a nuestro Padre Celestial no porque tengamos miedo, sino con una confianza absoluta en su gran bondad, sabiendo que Él siempre quiere lo mejor para sus hijos. Cuando logramos hacer esta entrega completa de nuestra vida en sus manos,
algo verdaderamente hermoso sucede en nuestro interior. Es en este momento exacto cuando nuestro espíritu por fin alcanza la libertad definitiva que tanto necesitamos. Encontramos un reposo auténtico para nuestra mente cansada por las preocupaciones del día a día y empezamos a vivir esa paz inmensa. La paz de Dios que supera todo entendimiento humano y que calma cualquier tormenta en nuestra vida. Al vivir en esta comunión diaria, la luz que brilla dentro de nosotros ya no es solo un pequeño reflejo de nuestra fe. Esa luz se convierte en la misma presencia viva de Dios. Es el Señor mismo quien decide habitar de forma constante en nuestro corazón para guiar cada uno de nuestros pasos. Él se queda con nosotros de manera real y cercana, para protegernos de todo mal, para consolarnos en los momentos de tristeza, para transformar nuestras vidas por completo y para elevar nuestra fe hacia Él cada día más. Mis queridos hermanos, gracias por acompañarme hasta el final de este mensaje. Si estas palabras han sido de bendición y consuelo para su vida, los invito con mucho cariño a suscribirse al canal para que nuestra familia siga creciendo. Los espero aquí mañana mismo para compartir un nuevo momento de oración y reflexión en la presencia de Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde siempre.